El día de hoy vamos a ver el Imperio Carolingio, que va a constituir nuestra sesión número 2. A partir del siglo V, los germanos crearon una serie de reinos en las tierras del otrora Imperio Romano de Occidente. Así, entre los más importantes reinos estuvieron el reino franco. A ver, aquí en la parte norte de Europa, luego tenemos los visigodos, que están en lo que es Francia, Alemania y España, los ostrogodos, el reino de los ostrogodos que está en Italia, y los burgundios, que se encuentra aquí también, actual Alemania, y el reino de los suevos. Esta era entonces la figura, cómo se presentaba Europa en el siglo, finales del siglo V, luego de la caída del Imperio Romano de, de Occidente. Estos pueblos germanos que entraron en el territorio del antiguo Imperio Romano mezclaron rápidamente la cultura germánica y la cultura romana. Durante los siglos VI y VII, esta organización social y económica no va a sufrir muchas transformaciones. Lo que sí se va a producir es un proceso de ruralización que ya había empezado en los últimos años del Imperio Romano y que consistía en que mucha gente abandona las ciudades y se traslada al campo, esto debido al temor a los saqueos por los pueblos bárbaros y la inseguridad de los caminos. Así, ante el caos, la gente decide huir hacia el campo donde podían encontrar alimentos y seguridad por parte de los propietarios de las tierras, quienes vivían, como vemos al fondo, en grandes castillos con grandes muros y contaban con un ejército privado. Es así que la vida económica en estos siglos se basará en la agricultura, donde los grandes latifundios estaban en manos de los reyes, de la nobleza y del clero. Es en el siglo IX donde se produce la unidad política, gracias a Clodoveo, monarca del reino de los francos, y en el siglo VIII Carlomagno ocupa el trono, iniciando una política de extensión, logrando ocupar todo el imperio romano de Occidente. Como vemos, aquí está coronado por el Papa León III. La expansión que alcanzó el Imperio Carolingio fue, como la vemos aquí, de color anaranjado. La máxima expansión del Imperio Carolingio, y Carlomagno amplió estos territorios, ¿no? Fue la más grande expansión que tuvo el Imperio Carolingio. Luego, ante la gran extensión del imperio de Carlomagno, se crea una eficaz administración que divide el territorio en condados que estaban a cargo de los condes, en marcas que estaban a cargo de los marqueses, es decir, delegando el poder en la nobleza. Y tenemos a los misi domini también por aquí, que eran territorios que estaban a cargo, territorios que estaban en las zonas fronterizas, ¿no? Y que se ocupaban más que todo de controlar el imperio. Por supuesto, todos ellos le debían respeto al emperador. La crisis del Imperio Carolingio, bien, mil disculpas por todos esos sonidos, porque pasan a 5 minutos y es imposible grabar en esas condiciones, pero bueno, a pesar de todo ello, sigamos adelante. Vamos a ver la crisis del Imperio Carolingio. Luego de la muerte de Carlomagno en el año 814 después de Cristo, la nobleza empezó a retener todos los cargos que el emperador les había
delegado. Es así que empiezan a acumular grandes extensiones de tierra que habían sido entregados por el monarca. Eh, Ludovico Pío sucede el trono a Carlomagno, su hijo, quien tuvo que enfrentarse a una nobleza poderosa, una nobleza cada vez más fuerte económicamente. Luego, tras la muerte de este, se firma el Tratado de Verdún en 843, donde se va a dividir el imperio en sus tres hijos. Como tenemos acá de anaranjado, son los territorios de Carlos el Calvo, de violeta son los territorios del emperador Lotario I y de verde de Luis Germánico. Se van a unir en el siglo X, es donde se unen Luis, Luis el Germánico y Lotario, ¿no? Que correspondía a Lotaringia. Entonces, quiere decir que Lotaringia y la Francia Oriental o Germania, a ver, lo vamos a señalizar acá, Lotaringia y los territorios de Luis el Germánico, estos dos territorios se unen en el siglo X para formar el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Con esto se da fin al imperio carolingio. ¿Cuáles son los aportes que podemos decir que tuvo el imperio carolingio, ¿no? Estos aportes se resumen en el Renacimiento carolingio. Se denomina Renacimiento o iniciador del Renacimiento cultural en Europa, porque por el gran apoyo que realizó Carlomagno a la cultura y al arte durante su reinado, ¿no? Por eso es que en Alemania podemos encontrar estatuas donde veneran a Carlomagno como el padre de Europa. Entre sus obras, como lo podemos ver acá, es la creación de escuelas donde tenían modelos de estudio de dos tipos: el trivium, donde se enseñaba tres ciencias: retórica, gramática y dialéctica, y el quadrivium, donde se enseñaba geometría, astronomía, aritmética y música, ¿no? En estas escuelas se propició la alfabetización, pues ni el mismo Carlomagno sabía leer ni escribir, ¿no? Para ello manda recolectar a los más grandes sabios de la época, quienes le permitieron lograr todos estos cambios culturales. La más conocida es la Escuela Palatina. Allí se educaban Carlomagno, sus hijos y todos los funcionarios de la corte, ¿no? La tenemos aquí, la Escuela Palatina de Alquistrán. Ah, Asimismo, tenemos que ver que uno de los aportes fue la influencia de la Iglesia. Gracias a que Carlomagno tuvo muy buena relación con la Iglesia, logró expandir la religión cristiana en todo su territorio, impidiendo que se propagara el Islam. En cuanto al arte carolingio, brindó mucho apoyo al arte. Durante su reinado se construyeron palacios, templos, monasterios, y se cambió el uso de la madera, que era el material usado antes, por el ladrillo y la piedra, ¿no? También asimismo se utiliza en la arquitectura el arco, a ver, vamos a señalizarlo por acá, el arco de medio punto y la columna, ¿no? Los mosaicos que van a adornar las iglesias, los monasterios de la época, y también las miniaturas, ¿no? Las miniaturas que son escenas que están incluidas en pintura, dibujo y escultura de la época. Todo esto realizado por la iglesia, ¿no? La iglesia era quien guardaba toda la ciencia y el arte, toda la cultura de la época. Hay algo muy importante que tenemos que precisar en esta etapa, que todos estos cambios culturales no llegaron a todos, solamente beneficiaron a los nobles y al clero.